Hola, hola, ¿cómo están? Reciban un caluroso abrazo y una gran bienvenida a este canal, Janine Noriega OP. Reciban un abrazo de mi parte, una bienvenida. Espero que me sigan acompañando en este canal, en estos procesos de aprendizaje, en este camino de ser hijos de Dios. Entonces, para entrar en materia, tenemos un tema muy especial y se llama Levántate y ten fe. Y vamos a pasar por diferentes milagros que hizo el Señor Jesús y son 4 milagros que vamos a describir uno a uno. Vamos a disponernos a orar. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego este tiempo, mi Dios. Sopla Espíritu Santo de los 4 vientos, te entrego este tema, Señor, que seas tú hablándonos a todos, Dios mío, que tú seas impartiéndonos esta enseñanza, Señor, y que tú seas el que nos impregnes de todo lo que tú nos quieras enseñar, Dios mío, y te dedicamos este tiempo alabándote y glorificándote, Señor, y que seas tú magnificándote, Señor mío, en nuestras vidas y levantándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero vamos a ver, Jesús sana a un paralítico. Entonces, tenemos en Mateo 9, 2, 5, 6 y leemos en el nombre de Jesús. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en esta primera parte del pasaje, vemos dos cosas primordiales y son que Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, entonces ahí resaltamos la palabra fe. Al ver Jesús la fe de ellos. Y ese es número uno, fe. Y número dos, tenemos que resaltar aquí donde dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el segundo punto. Primero, al ver Jesús la fe de ellos. Y segundo, tus pecados te son perdonados. Entonces, vemos ahí, primero que para que haya una sanidad, porque el Señor nos describe más adelante la sanidad, cómo la hace. Para que haya una sanidad, primero tiene que haber un ingrediente importante y es la fe. ¿La fe de quién puede ser? Puede ser tu fe, número uno, o puede ser, número dos, la fe de otras personas cercanas a ti. Pero en este caso hubo fe. En una sanidad tiene que haber esa parte importante y es la fe. Y número dos, perdón de pecados. El Señor tiene el poder para perdonar pecados. Y el Señor está aquí y es uno de los puntos más importantes, es tener ese perdón de pecados para que haya una sanidad. Y el Señor tiene esa facultad de perdonar nuestros pecados. Entonces seguimos en la parte, versículos 5 y 6, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó. Es decir, primero también le dio la orden, que es la palabra que estamos viendo, que la vamos a repetir, y es levántate, levántate, porque ya el Señor ya había decidido perdonar sus pecados. Entonces, el paralítico se levantó, él tuvo fe también, y actuó y obedeció y se levantó. Y se fue sano. Entonces, aquí estamos viendo y vamos a seguir viendo los milagros más espectaculares que el Señor hizo. Y en todos vamos a ver esos ingredientes. Perdón de pecados,
fe y vimos un tema ya de perdón de pecados. Y para eso a veces tenemos que confesarlos, pero a veces si Dios quiere hacer una sanidad milagrosa como esta, ya el Señor perdona tus pecados. Pero en un momento también los puedes confesar delante de Él, porque Él está ahí para escuchar. Ahora, milagro de sanidad número 2, y este es el hombre de la mano seca. Y Marcos 3:5, dice así la palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Versículo 3. O seguimos con el 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo él sanaría a fin de poder acusarle. 3. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Entonces aquí vemos que efectivamente estaba el hombre con la mano seca y hay una primera orden que el Señor le da al hombre y le dice, levántate y ponte en el medio. Ahora leemos el versículo 5, como vemos, querían tener una excusa para acusar a Jesús, entonces sigue con el número 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces aquí vemos un milagro que le anteceden dos situaciones que Jesús da, dos órdenes. Primero le dice, levántate y ponte en el medio. Y en segundo punto le dice, extiende tu mano. Aquí vemos el milagro de sanidad por obediencia. Se nota aquí que el Señor da sus instrucciones, da sus órdenes y el paralítico obedece y tiene confianza y fe y se da inmediatamente la sanidad. Tercer punto, tercer milagro, y es la sanidad o el milagro de resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Dice así, ese es Marcos 5:41 y vamos a leer desde el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Voy a repetir. Dijo al principal de la sinagoga, dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y bueno, de ahí se condujeron hacia la casa donde estaba la niña. Solamente entraron, sacaron a las demás personas y entraron solamente con los padres. Y en el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Nuevamente la palabra levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Fue impresionante, más bien un impacto, un milagro fuerte, y él da la orden de levántate y sal fuera. Talita Cumi, levántate. Vemos ahí cuando Jesús le dice al papá, a pesar de que le dicen, ya no, o sea, no insistas, pero Jesús se le acerca y le dice, no temas, no, o sea, como que dice, no dudes, solamente cree. Y ahí está de una vez el Señor aconsejándole, ten fe, cree solamente. Y se movilizaron, hicieron su recorrido, llegaron y efectivamente
van y se encierra con los padres y el Señor hace el milagro de resurrección. Y ahí vemos nuevamente fe. Y Jesús también se rodeó de sus discípulos, se los llevó y ellos estuvieron acompañándolos con fe y se dio el milagro. Y como vemos hasta aquí, después de haber ya visto estos 3 milagros, ¿qué notamos aquí? Notamos siempre la constante de estos 3 milagros y es, primero, en el primer caso, fe y el perdón de pecados y el Señor diciendo, levántate, porque eh, tus pecados te son perdonados. Según, en el segundo caso, la obediencia a las 2 órdenes del Señor. Y como tercer punto, nuevamente la fe con persistencia de un padre que anhelaba la sanidad de su hija y fue más que sanidad, fue una resurrección más allá del límite de lo que se esperaban muchas personas. El Señor se movió en un milagro. Cuarto milagro, y este milagro es el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo recibe la vista. Esto es impresionante, este milagro, porque realmente son milagros, son sanidades grandes que el Señor hacía. Y bueno, Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores y la verdad tenemos que ser arriesgados, tenemos que ser bien sólidos, bien firmes con la fe. Por eso quedan estas historias acá en la palabra. Y vamos a leer un milagro de recibir la vista. 46, del 46 al 52 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta palabra es muy profunda. Me llena, o sea, le toca a uno porque es una forma como, o sea, imaginarse al ciego Bartimeo, o sea, gritar, o sea, gritar, y le decían, cállate, y él gritaba más, y Jesús se detuvo. Dice acá la palabra que Jesús se detuvo, y entonces el Señor le dijo, eh, entonces Jesús deteniendo mandó a llamarle, Jesús lo manda a llamar y le dicen ahí sí, que se acerque, y entonces arrojando su capa, se levantó y él se acercó a Jesús. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, acercarnos a Jesús, porque Él se detiene, porque Él nos manda a llamar, porque Él nos coloca personas, porque Él nos envía mensajes y nos puede preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego Bartimeo dice, quiero recobrar la vista. Y el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Nuevamente la palabra fe, la constante es la palabra fe. Y la actitud de Bartimeo es de insistir, insistió, gritó, confió, se levantó, se quitó su capa, se acercó a Jesús y recibió tres
milagros porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué recibió él ahí en ese momento? Recibió perdón de pecados, salvación y también sanidad. Y salió feliz y quedó siguiendo al Señor. Entonces, esto es, esto es lo que el Señor nos mueve a hacerlo, lo que nos conmueve estos grandes milagros y creer que el Señor hoy en día están disponibles esos mismos milagros para acercarnos y para que lo dejemos actuar. Y ahora sí, el quinto punto, el quinto milagro que me pareció espectacular es cuando Jesús resucita al hijo de una viuda, que aparte que bueno, que ya estaba viuda, pierde a este único hijo también, y Jesús se mueve a compasión, porque según veo, ya esta persona sí ya estaba en ataúd, iba camino a que lo iban a sepultar, fue en las puertas de la ciudad, y el Señor se mueve a compasión, y me impresiona cuando dice el Señor tocó el féretro y hizo su milagro espectacular. Voy a leer Lucas 7. Lucas 7 del 11 al 15. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, estaba entrando, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces la situación era, digamos, muy, muy lamentable. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Me imagino que el Señor sintió ese dolor en su corazón y se compadeció de esa mamá con un hijo único, además que ella era viuda, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y ese toque es lo que nosotros debemos, aunque suene lo que sea, nosotros tenemos que ser arriesgados. O sea, en fe, nosotros tenemos que tocar los féretros. O sea, yo me arriesgo a decir eso. Lo podemos hacer en fe. Nosotros nada más obedecemos en fe y el Señor obra su voluntad, pero en el nombre de Jesús, yo me arriesgo a decir esto, que eso lo podemos hacer. Que no se me había ocurrido antes, pero en el nombre de Jesús, uno tiene que tomar su posición y su riesgo y hacer como el Señor hizo. Tocar con fe y en el nombre de Jesús, que el Señor obre. Pero aquí hubo un milagro, el Señor puso su poder, que es el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese poder. Así que en fe, no por nosotros mismos, sino en fe, eso lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y aquí el Señor se glorificó bastante. Dice, joven, a ti te digo, levántate. Acercándose, tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él en toda la Judea. Y yo quiero que hoy sea así para con nuestro Dios grande y poderoso, Jesús, con el poder de su Santo Espíritu, que se extienda su fama y que tomemos esto que hemos aprendido acá. O sea, el Señor le dice a todos, levántate, levántate. Yo también te digo hoy porque la palabra que el Señor me diera, levántate. Entonces la repito una vez más, que nos quede grabado esto. Levántate, toma tu lugar, toma tu fe, decídete e insiste, obedece. El Señor perdona pecados. Como el ciego Bartimeo, sal de la mendicidad, insiste, persiste, toquemos los féretros, ¿por qué no? Y
veremos el poder del Señor, lo veremos en poder de milagros, lo veremos en poder de sanidad, lo veremos, lo seguiremos, porque eso es lo mejor que podemos hacer, nacer, porque Él también dice, el Señor, tu fe te ha salvado. Entonces, damos una respuesta a que Él está ahí, porque aparte de que sí sana, no solamente la sanidad, sino que lo seguimos, que somos salvos y lo seguimos. Porque aquí, por último, estas personas dicen, seguían a Jesús. Y nosotros tenemos que seguirlos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido hoy en el nombre de Jesús que tú nos impartas de tu fe, Dios mío, en el nombre de Jesús. Recibimos de tu fe, Señor mío. Eso es lo que tú nos quieres impartir, mi Dios. Esa fe de tu presencia, esa fe de salvación, esa fe de conocer que tú nos perdonas nuestros pecados, Señor. Esa fe de salvación, esa fe de sanidad, esa fe de que tú estás en el camino, Señor mío. Que queremos seguirte, queremos conocerte, Señor. Tú le impartes fe, Señor mío, a todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Que crezca tu fe, Señor, en nosotros. Que todos estos casos, Señor mío, que los hemos visto, Señor mío, como dice tu palabra, hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de los testimonios. Y nosotros somos tus hijos que damos testimonio de todas estas salvaciones, de toda esta tu presencia, de todo tu poder, de todos tus milagros, de tus sanidades. Levanta a mi hermano, Señor mío, a todos mis hermanos que están allí, Señor mío, que necesitan de tu sanidad, que necesitan de tu unción, que necesitan de tu poder, que necesitan de tu paz, que necesitan de tu encuentro en el camino, Señor, que se encuentren contigo, entrando o saliendo de la ciudad, Señor mío, entre las multitudes, con diversas formas, Señor, pero tú estás allí, amado mío de mi alma. Yo te doy gracias, Dios mío, por tu gran amor, por tu gran presencia, Señor mío, por tu gran palabra, Señor. Te alabo y te glorifico, amado Rey. Te exaltamos, Señor, eres precioso, eres maravilloso. Estos milagros fueron y hoy pueden ser, Señor, también grandes y maravillosos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Eh, eh, Les agradezco su compañía y les pido que me den un like y que se suscriban a mi canal. En el nombre de Jesús y nos estaremos viendo en un próximo mensaje. Bendiciones. Chao.